Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente para continuar con los sistemas secuenciales, pero antes de presentar a los flip-flops, vamos a recordar un concepto que tiene que ver con el sincronismo. ¿Sí? Vamos a presentar a los sistemas asincrónicos, ¿sí? Que serán aquellos cuyos cambios de estado ocurrirán de forma continua y al ritmo natural de las compuertas que tengamos en el circuito. Es decir, que cada vez que ocurran cambios en las entradas, eso producirá cambios en las salidas al ritmo de los retardos que tengan las compuertas que conformen ese circuito. ¿Sí? Si hay cambios en las entradas, posiblemente hayan cambios en la salida. En cambio, los sistemas sincrónicos, ¿sí?, solo permiten el cambio de estado cuando el reloj lo indique. Es decir, los cambios se darán sincronizados por alguna marca de tiempo. ¿Sí? Normalmente un reloj, o clock en inglés, suele representar, como ya hemos hablado, con las siglas CLK, nos marcará en qué momento se pueden realizar los cambios de estado. Por ejemplo, en el latch RS que teníamos recién, un reloj podría venir y decirme: mira, solamente vas a cambiar de estado cuando el reloj sea 1 o cuando el reloj sea 0, o también podría ser cuando exista un flanco de bajada en el reloj o bien un flanco de subida. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Bueno, si los cambios se pueden dar mientras el clock es 1, existe todo este tiempo para que se produzcan cambios en la salida en función de si las entradas cambian. Si el clock será 0, bueno, si el cambio se puede dar, digo, con el clock en 0, será durante todo este periodo. Ahora, si el cambio solo se puede dar en el flanco de bajada, bueno, solo existirá un instante de tiempo en el cual se producirá el cambio. Es decir, se producirá solo en el evento del flanco. Es como si fuera un cambio casi instantáneo, ¿no? Lo mismo con el flanco de subida. Si el latch cambia de estado en el flanco de subida, bueno, será como un evento instantáneo que producirá un cambio solo en ese momento. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a presentar cómo podemos incorporar el concepto de reloj o sincronía para un latch RS. En este caso, como vamos a agregar una entrada más, es un latch RS pero que tiene habilitación, que solamente va a producir cambios en la salida cuando el reloj lo indique. En este caso, siempre será, si el clock vale 1, entonces funcionará como el latch anteriormente visto. Si el clock vale 0, no va a funcionar, es decir, se va a mantener el estado anterior. Analicemos lo que tenemos acá. Vamos a separar en dos partes, ¿no? Si ustedes ven esta parte de acá atrás, ¿a qué nos hace acordar? Claro, este era un latch RS con entradas activas a nivel bajo, ¿sí? Pero bueno, si vemos que acá hay un negador también incluido adelante, entonces en definitiva, si tengo negadas las entradas, todo esto, incluyendo ese negador hasta acá, será un latch RS con entradas activas a nivel alto. Sería como un latch con las NOR, en definitiva, ¿no? Era el mismo análisis que habíamos hecho antes. Bueno, permítame borrar. Fíjense, en definitiva, lo que tenemos acá, habíamos dicho, esta parte de atrás más los negadores, era equivalente a tener un latch RS, y después tenemos una compuerta AND con la entrada S y una compuerta AND entre el clock y la entrada R, que es lo que tenemos acá abajo. Ahora, si ustedes miran, ¿qué pasa si el clock vale 0? Si el clock vale 0, estos dos productos darán 0, y en este caso negado 1, estas se clavarán en 1 a 1, o viéndolos desde este lado, que es un equivalente, serán 0, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el latch RS le poníamos un 0 en sus entradas?
mantiene el estado, o sea, mantiene el estado actual. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando el clock vale 0, es como si anulara los cambios en la entrada. Cualquier cambio que se pueda producir acá o acá, durante el tiempo que el reloj valga 0, quedará anulado y las entradas efectivas sobre el latch terminarán siendo 0. Por lo tanto, se mantendrá el estado, es decir, que no habrá ningún cambio. ¿Ah? Entonces, cuando el clock vale 0, en este caso, el latch mantiene el estado. Y es equivalente a que las entradas R y S fueran 0 las dos. Ahora, ¿qué pasa cuando el clock vale 1? Si el clock vale 1, en un producto es como si no estuviera. Por lo tanto, si acá tenía S' con un negado, voy a terminar teniendo un S acá y un R acá. Y esto funcionará como un latch que teníamos antes, ¿no? En definitiva, cuando el clock es 0, mantiene el estado. Cuando el clock es 1, bueno, funcionará igual que como teníamos antes, ¿sí? Acá quedará lo que tenga en la entrada y lo que tenga directamente acá. Si ambas son 0, mantendrá el estado. Si esta entrada vale 1, lo reseteará, y si vale 0, lo seteará, ¿sí? Perdón, si vale 1, reseteará, y si esta R' vale 1, seteará el clock, ¿no? Bueno, espero que no se hayan hecho bolullo con el tema de los nombres de las entradas, pero en definitiva entiendan de que yo acá atrás tengo un latch RS y que con una entrada lo voy a setear. Perdón, esta S' es como un equivalente a un reset, ¿no? Igual que teníamos antes, y esta R' es como si fuera un set para el latch que teníamos antes. Bueno, es equivalente a un latch RS que tiene una entrada de habilitación. Cuando el reloj sea 0, mantendrá el estado y no habrá ningún cambio. Para que existan cambios en el estado, el clock tiene que estar en 1. Y en ese momento es donde miraremos las entradas y veremos si cambian o no las salidas. Bueno, estas son las mismas señales que habíamos analizado en el ejemplo en el video anterior. Pero el comportamiento de la salida no va a ser exactamente igual, ya que ahora dependemos también de un reloj. En este caso vamos a marcar, vamos a dibujarlo un poquito más derecho, los momentos en los cuales hay cambios en el reloj, ya que sabemos que solamente miraremos las entradas o se producirán cambios en la salida cuando el reloj valga 1, ¿sí? Cuando el reloj valga 0 ya sabemos que se va a mantener el estado anterior, o sea que no habrán cambios. Solamente habrán cambios mientras el reloj valga 1. Vamos a dibujar. En este caso vamos a dibujar solo Q. Bueno, entonces, fíjense, siempre vamos a suponer de que Q arranca en 0 o arranca en 1. Al inicio siempre hay que hacer alguna suposición. Si no nos dan la información de cuál es el punto de partida, nosotros lo tenemos que suponer. En este caso voy a suponer de que Q vale 1. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo valdrá 1? Y yo sé que al menos hasta que el reloj no se ponga en 1 no habrán cambios. ¿Sí? Solamente pueden haber cambios cuando el reloj valga 1. Es como si tuviéramos en la ecuación bueno, ya lo teníamos acá, ¿no? Tenemos una compuerta AND que mientras el clock valga 0 me anula todas las entradas y las deja siempre en 0. Entonces, cuando el clock se haga 1, recién ahí voy a ver en ese momento cuánto valen mis entradas. En ese momento R vale 0 y S vale 1. O sea, estamos en la condición de un seteo. O sea que deberíamos llevar la salida a 1. Pero la salida ya estaba en 1 en este caso, que yo supuse que arrancaba en 1. Si hubiera arrancado en 0 cambiaría, pero en este caso se va a mantener. Por lo tanto, y fíjense que mientras el clock vale 1, la salida justo siempre vale S en 1 y R en 0. Si hubiera algún cambio de S o R durante el reloj en 1, se reflejaría también en la salida.
Pero bueno, no hay cambios, o sea que esto será 1 hasta el próximo, hasta cuando el clock se haga 0. Ahora, cuando el clock se hace 0, ¿sí?, se va a mantener el estado, por lo que dijimos. Y el estado era 1, o sea que eso será igual hasta acá. Cuando el clock se haga 1, bueno, vamos a ver, en ese momento R acá vale 0. Perdón, R vale 1 y S vale 0. Estamos en una condición de reset, o sea que estaba en 1, vamos a llevar a 0 a la salida. Y eso se va a mantener al menos hasta acá, donde vemos que hay un cambio en R, ¿sí? O sea que hasta ese momento va a valer 0. Después R se hace 0, y como S también está en 0, justo esa es la condición que hace mantener el estado, o sea que se va a mantener igual el estado acá. Se va a mantener en 0, y después cuando el clock se hace en 0, también es el mismo efecto que se mantiene el estado. Ahora, cuando el clock se haga 1 acá en este último tramo, el reset está en 0 y el set está en 1. Estamos en condición de seteo, por lo tanto la salida se va a poner en 1 y será así. A ver, nos vamos a arriesgar a volver a la diapositiva anterior, donde hemos visto cómo era la forma de onda sin el reloj. Volvamos para atrás. Esta era la forma de onda que habíamos obtenido cuando el reloj no era parte de este circuito, sino que era un latch solamente de RS. Esta era la forma de onda que habíamos obtenido para la salida Q. Se ponía en 1 al principio, después 0, después en 1. Ahora, ahí, ven que no hubo cambios al principio, primero porque arrancamos con un Q igual a 1, pero los cambios de luego se sucedieron en tiempos diferentes, ¿sí? Si no hubiéramos tenido el reloj, fíjense que cuando cambia S acá, ahí ya hubiera cambiado la salida, porque no depende del cambio del reloj. En cambio, cuando apareció el clock, ahora nos retrasó todo este tiempo, recién la salida de Q a 1. De la misma manera, acá en este momento el reset ya había llegado mucho antes, fíjense todo el tiempo que había. Sin embargo, como el clock en 1 se puso recién acá, recién ahí llegó la condición de reset. O sea que lo que hace el reloj es marcarnos cuándo se producen los cambios. Sin embargo, la ecuación característica es exactamente igual, o sea, los cambios o los estados futuros de este latch iban a ser los mismos para las mismas condiciones de entrada, solo que el reloj me cambia el momento en el que se producen esos cambios. Bueno, hasta acá vamos a llegar con este video, que quedó cortito, pero en función de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, donde presentamos al latch RS y cómo funciona, cuál es la idea, qué pasa cuando lo implementamos con compuertas NAND en vez de NOR, qué es la tabla de funcionamiento, qué es la ecuación característica y cuál es la diferencia que ir a agregar una señal de sincronismo que me va a marcar cuándo se van a producir los cambios. En este caso, el latch con habilitación, porque simplemente se activa cuando el nivel del clock es 1 o es 0. Bueno, podríamos, una pregunta que les voy a dejar pendiente y que me las pueden hacer en los encuentros es ¿cómo hacer para que el flip-flop se dispare cuando el clock es 0 en vez de cuando el clock es 1? ¿Qué cambios tendría que hacer yo en el circuito para que se dispare con un clock igual a 0? ¿Sí? Bueno, espero que alguno de ustedes me lo plantee en alguno de los encuentros. Vamos a dejar acá por hoy. En el próximo video vamos a empezar a trabajar con un nuevo biestable, que es el biestable D. Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Chau, chau.